la bienvenida a Jesús Farías, diputado Vladimir, muchas del gracias. Partido Socialista Unido de Venezuela. Iba a decir el Partido Comunista, chico. Llevo la sangre comunista en mis Y venas. además te llama como se llamaba tu padre, ¿no? Claro, claro. Secretario Son general ideales que del nunca Partido se abandonan. A lo mejor tú también estás por esa onda. Bueno, Jesús, lamentable, chico, el asesinato de Robert Serra. ¿Cómo te enteraste? Bueno, estábamos haciendo trabajo político en el Valle. Pasamos por el sector 70, por el barrio Brusual. En la noche. Y en la noche. Y llegando a la asamblea, a eso de las 10, los compañeros de la vigilancia de la asamblea me informaron. Bueno, no podíamos creer eso hasta que nos lo confirmaron y ratificaron. Y realmente eso ha estremecido a la opinión pública venezolana, al pueblo venezolano. Pienso que es un sentimiento general, es una gran pérdida, es un vil crimen, un asesinato. Por ahí escuché algunos Twitter que enviaban a tu cuenta. Todos los crímenes son condenables, pero cuando se trata de una figura pública adquiere una relevancia, una connotación distinta. Nosotros lamentamos cada uno de los asesinatos y de las muertes que se produzcan en nuestra patria, pero bueno, Robert es una figura pública, un muchacho muy talentoso, Nobel diputado, con una gran capacidad política y bueno, con cualidades humanas que realmente permitieron que se ganara el aprecio del pueblo venezolano y de nosotros en particular. Realmente es muy lamentable, eso entristece a todo el pueblo venezolano y lo que ha dicho el ministro de Interior y Justicia es una obligación para nosotros dar con los autores de este abominable hecho y bueno, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. No puede haber impunidad en este tipo de casos y en ninguno de los crímenes que se cometen en Venezuela. ¿Ustedes tienen temor de que esto pueda tener alguna connotación de orden político? ¿Creen que es una hipótesis con fuerza? Nosotros estamos observando que hay sectores de la política venezolana que pertenecen a la oposición que han asumido métodos terroristas de lucha. Eso ha sido develado, hay pruebas fehacientes, incluso hay testimonios y hay grabaciones donde ellos mismos, personas muy vinculadas a altos representantes de la oposición, yo no quiero catalogarlos a todos por igual, es un grupo que ha asumido en este momento y en un pasado reciente métodos del terror para desarrollar su política y ha dejado muertos las guarimbas, el intento de golpe de Estado contra el presidente recién electo para su momento, Nicolás Maduro, y bueno, Gómez Saleh, ahí están, declaraciones claras. Nosotros sabemos cómo se desarrolló por décadas la política en Colombia, utilizando métodos de terror verdaderamente despreciables, y sabemos quién es Álvaro Uribe, vinculado al paramilitarismo, vinculado al narcotráfico, y sabemos la gran tragedia que sufrió el pueblo colombiano. Y sabemos también, porque lo ha dicho y ha declarado el mismo Álvaro Uribe, tiene todo el propósito de traer esa forma abominable de la política a este país, y sabemos que hay políticos venezolanos de la oposición, y te repito, no es toda la oposición, es un grupo, pero un grupo con mucho poder mediático y con mucho poder económico, que tienen y están determinados a traer ese tipo de política acá. Ese es el gran temor que tenemos nosotros. Y no porque tengamos miedo ante esos criminales, sino porque eso generaría un baño de sangre para el país. Y el pueblo debe identificarlo y debe saber quiénes son los que en 15 años han utilizado esos métodos, quiénes son los que han utilizado el asesinato para dirimir problemas y diferencias de orden político. Y quienes se han declarado terroristas. Si bien, Jesús, no se puede descartar ninguna hipótesis, No se puede incluida esa, también es peligroso, digamos, dejar espacio a las generalizaciones, porque cualquier fanático que lo haya en cualquier corriente puede intentar hacer justicia por su mano, sin tener primero sin tener el derecho a hacerlo y segundo sin tener los elementos que le permitan establecer una vinculación entre este crimen y lo que se denunció por lo menos en el caso de Loren Saleh. Y de allí la preocupación nuestra. En el mismo momento en que se dio a conocer la noticia de la muerte del camarada diputado Robert Serra, el ministro de Interior y Justicia, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, lo primero que hicieron fue llamar a la calma a nuestros compatriotas que pudieran llegar a esa conclusión
de una manera apresurada y tuviesen en su mente la posibilidad de tomar algún tipo de acciones y venganza por su mano. Eso no está en el marco de la política revolucionaria. Nosotros haremos todo lo que hay que hacer para garantizar la paz. Esa es nuestra política. La política de un gobierno revolucionario es garantizar la tranquilidad y la paz. Lamentablemente, hemos sufrido un bombardeo, no solamente de propósito, sino de acciones terroristas que han querido incendiar y conmocionar a este país. Este pueblo sabe quiénes son, quiénes pusieron las guarimbas, quiénes ponían los cables, quiénes decapitaron terroristas, quiénes asesinaban gente, quiénes atacaban a funcionarios de la Guardia Nacional. El país, al revés, si lo comparas con la historia política. La Guardia Nacional masacraba al pueblo, ahora eran agentes armados de partidos políticos de la oposición que se dieron a la tarea de tumbar a este gobierno, a como diera lugar. No lo van a lograr, pero es ese propósito y esa intención que deja una estela de sangre, de sacrificio y de dolor al pueblo venezolano. Eso lo tenemos que repudiar. Y eso es la preocupación que tenemos en el sentido de la pregunta que tú me planteaste. Hay gente que incluso en las redes escribe que todo esto que ha ocurrido es producto también del lenguaje de odio y discriminación que desde el gobierno se propala. Mira, Vladimir, nosotros, se nos puede atacar a nosotros que hemos desarrollado un lenguaje de odio. Bueno, si a nosotros nos está atacando eso, nosotros podemos decir que la reacción nuestra es ante el ataque indiscriminado y despiadado que ha sufrido la revolución bolivariana, el comandante Chávez, Nicolás Maduro y el pueblo venezolano. Nosotros somos receptores de ataques indiscriminados y los medios de comunicación en el pasado, tú fuiste testigo durante el golpe de Estado del 2002, eso era una catarata de odio, incitaciones a la guerra, era propaganda de guerra la que se transmitía de esos medios de comunicación. Afortunadamente algunos han cambiado para bien del pueblo venezolano, como es el caso de este canal, donde estamos nosotros ahora sentados. Eso era un permanente e incesante ataque y se incitaba a la guerra entre hermanos. Esa es la política de la derecha. Un gobierno que tiene apoyo popular, que ha ganado elecciones, que ha superado los más difíciles desafíos, no está interesado en esas cosas. Los que están interesados en esas cosas son los que no creen en la paz y no creen que están en capacidad de derrotarnos en unas elecciones. Bueno, lo que se produjo en la Asamblea Nacional es expresión de ello, una fuerza política que le da una patada a la mesa y se deslinda de su responsabilidad de seleccionar a un equipo que tiene que entonces revisar las credenciales para el próximo magistrado. Alguien que no crea en elecciones no puede sino despreciar al organismo Jesús, electoral. Quiero leer este mensaje de Javier García que me identifico mucho con él, ¿no? Con lo que plantea. Estos casos deben investigarse y nadie debe emitir opiniones que puedan alterar o implosionar a este polarizado país. ¿Cómo guardar un equilibrio entre hacer una alerta responsable y lo otro, que significa ya promover lo que teme Javier? No, tiene que haber mucha responsabilidad en las vocerías. En las vocerías nuestras, te lo reitero, Vladimir, ha predominado la ponderación, un llamado a la tranquilidad y confianza en los organismos de seguridad del Estado que vamos a dar con los responsables de este Pero Jaime Sánchez dice... Aquí nadie está al margen de la ley. Y somos nosotros, el Estado venezolano, los que vamos a garantizar que no ocurra nada que apunte en esa dirección. Otras fuerzas tienen que también ponerse al servicio de la paz, lo cual no han hecho, con una tremenda irresponsabilidad en sus actuaciones. Jaime Sánchez dice, ¿cómo hablar de diálogo cuando Valera responsabiliza a Uribe y Saleh y Ecaut a la derecha burguesa? No nos cabe la menor duda de que buena parte de los intentos por desestabilizar este país y que causaron muerte y una conmoción nacional en la fase de las guarimbas, de la política, del sector de la oposición, tuvo como protagonista a Álvaro Uribe. Y no es que no nos quede la menor duda, sino que él mismo lo manifestó. Y los líderes de esa guarimba lo han dicho de una manera abierta, que uno de sus principales protectores y uno de los principales fomentadores en lo político y en lo financiero ha sido Álvaro Uribe. Es decir, que pruebas hay más que suficientes. Nosotros estamos develando eso. Y no podemos nosotros tampoco caer en el chantaje de que no vamos a señalar a los culpables de una forma despreciable de hacer política por el hecho de que no se politice algo. Nosotros no estamos politizando y estamos tampoco manipulando la tragedia que le ocurrió a Robert Serra.